Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz del Señor sea con cada uno, soy el pastor Pedro Montoya. En el programa de hoy quiero establecer enseñanza acerca del valor de los tiempos en cuanto a la manifestación de Dios sobre la faz de la tierra. La razón del por qué estoy estableciendo esta enseñanza es porque hay muchos hombres y hay muchas mujeres de fe que están viviendo la vida como si no supieran qué es lo que Dios está haciendo, como si no supieran qué es lo próximo que Dios va a hacer. Las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos hablan acerca de que Dios revela sus planes a los hombres de fe, a las mujeres de fe, para que sepan cómo deben de conducirse en medio de las situaciones. En el tiempo actual, en el tiempo contemporáneo, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que no saben a ciencia cierta si esto es de Dios o si esto no es o no proviene de parte de Dios. Y esa ambigüedad un hombre de fe no la puede tener. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, establece en su segunda epístola a los Corintios y dice que la vida de un hombre de fe, la vida de una mujer de fe es en Cristo Jesús un sí y amén, lo cual significa que tenemos la seguridad de que sabemos qué es lo que Dios está haciendo y sabemos si algo es de Dios o no es de Dios y qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer, participar o no participar. El apóstol también escribe en sus epístolas a los Corintios y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, lo cual significa que si algo no procede de parte de Dios, nosotros no debemos de participar. Si algo no procede de parte de Dios, no nos conviene a nosotros activar dentro de eso que sabemos que no viene de parte de Dios. Y por el contrario, si nosotros sabemos que algo es de parte de Dios, aunque no sea certificado por una iglesia, nosotros tenemos que participar, nosotros tenemos que activarnos dentro de esa obra porque es precisamente operación del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Lucas se nos presenta un relato de los discípulos que se acercan a Jesús y le dicen, vimos a unos que expulsaban demonios y se los prohibimos porque no están con nosotros. Y el Señor Jesús les instruyó y les dijo, no se los impidáis, porque nadie que hable por el Espíritu de Dios puede estar en contra de nosotros. Hay operaciones que Dios establece y que muchas veces por no estar certificadas por una iglesia, nosotros creemos que no es de parte de Dios y aquí es el fallo de alguna manera porque no participamos, porque no intervenimos en ello, evitándonos nosotros ser parte de una obra que el Señor ha establecido en su tiempo. En el Salmo capítulo 90, en el versículo 12, el salmista escribe esta palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios se manifiesta en medio de los tiempos. Y nosotros, hombres y mujeres de fe, tenemos que saber cómo es que Dios se manifiesta. Porque Dios se manifiesta, pero no de acuerdo a el calendario del hombre. Dios se manifiesta, pero no de acuerdo a las fechas que el hombre ha establecido para tal o cual efecto. Dios se manifiesta de acuerdo al calendario que Él ha establecido, de acuerdo a la agenda que Él ha establecido por medio de su Santo Espíritu. Y ese es el propósito de esta enseñanza para que nosotros sepamos cómo caminar, sepamos cómo discernir, sepamos qué es de Dios y qué no es de Dios, para que podamos intervenir, para que podamos activar y para que no intervengamos en aquello que no procede de parte de Dios. Antes de entrar en materia propiamente, quiero presentarle algunos ejemplos para que veamos a qué me estoy refiriendo. Dios interviene
en medio de los tiempos. Dios obra en medio de los tiempos, pero de acuerdo a el calendario de Dios, de acuerdo a la forma como Dios ha determinado manifestarse. Cuando usted va al libro de Génesis, cuando Dios se le revela a Abraham, Dios le dice: en el tiempo de la vida volveré a ti. Y esa es una palabra, una expresión que para muchos es desconocida, es decir, muchos no la logran entender. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando le declara a Abraham: en el tiempo de la vida volveré a ti? Sencillamente lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham, que en el tiempo de la primavera se iba a manifestar a él y iba a dar el cumplimiento de la palabra, hablando acerca del nacimiento de Isaac. En otras palabras, Dios interviene estableciendo tiempos. No es en cualquier tiempo, y esto es algo que quiero enfatizarlo para que nosotros lo sepamos y caminemos de acuerdo a él. No en cualquier tiempo, no en el tiempo que el hombre se le ocurre, no en el tiempo que el hombre determina para establecer fechas. No es así. El hombre de Dios, el hombre de fe, tiene que saber los ciclos en los cuales Dios se manifiesta, porque de allí depende el que podamos ver la manifestación de Dios en medio de nosotros. Muchas veces nosotros no vemos la manifestación de Dios, no porque Dios no intervenga, no porque Dios no se manifieste. No la vemos porque nosotros no podemos identificar el tiempo en el que Dios se está manifestando, en el que Dios ha dispuesto manifestarse. Y quiero presentarle varios ejemplos. El primer ejemplo que quiero presentarle es el momento cuando Juan el Bautista declara esta palabra con respecto a Jesús. Cuando lo ve, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista declara esa palabra, está estableciendo en el tiempo cuándo era la fecha de que Jesús iba a ser crucificado. Por eso nosotros sabemos por las Escrituras, y esto es de amplio conocimiento, que Jesús fue crucificado en la fiesta solemne de Pesaj, es el Cordero Pascual. Otro ejemplo es el que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 1. Y cómo se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué sucedió el día que se cumplió las fechas de Pentecostés? Vino el derramamiento del Espíritu Santo, y por el derramamiento del Espíritu Santo nace la iglesia como cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Así que quiero que vea usted que Dios se manifiesta, pero no se manifiesta en las fechas que el hombre establece para tales efectos. Dios se manifiesta en los tiempos que Él escoge para manifestarse, y lo hace de forma cíclica. Por ejemplo, Jesús es crucificado en la fiesta de Pesaj, es decir, Cordero Pascual. Y observe ahora, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1, el Espíritu Santo es derramado precisamente en la segunda fiesta, que es conocida en el hebreo como Shavuot, en el español o en el mundo occidental conocido como Pentecostés. Es la misma fecha, 50 días a partir de la fecha en que Jesús resucita, 50 días, y al cabo de 50 días es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Así que de estas dos fechas que acabamos de mencionar, Pesaj y Shavuot, en esas fechas se manifiesta de una manera
especial y de una manera particular dos manifestaciones de la revelación y de la gracia de Dios para el hombre. La crucifixión de Cristo Jesús, y el primer día de la semana Él resucita, y la segunda fecha es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Quiero presentarle otro ejemplo y un poquito más, como digo, un poquito más complicado, pero creo que lo podemos entender perfectamente. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, tome nota, el apóstol escribe y dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, pongamos atención a la forma de redacción, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y el apóstol concluye y dice: y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la simiente de Abraham, es decir, el hijo de Abraham, no es para los efectos espiritualmente hablando, no es para los efectos Isaac, sino Cristo, de acuerdo a la revelación que por el Espíritu de Dios el apóstol está estableciendo. ¿Quién es el hijo de Abraham? Pues Jesús, el Cristo. Y esto nos lleva a nosotros, si lo comparamos con la epístola del apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo 1, mire lo que dice en el versículo 4. El cual, hablando de Jesús, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesús el Cristo Señor nuestro. Tenemos dos textos y vamos a entenderlos y a conjugarlos ambos para que podamos entender qué es la enseñanza que el Espíritu nos está estableciendo por medio de su palabra. En la epístola a los Gálatas, el apóstol establece que la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Tenemos esto por un lado. De acuerdo a la epístola a los romanos, tenemos de que Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia, en otras palabras, con propiedad, en la resurrección de los muertos. Es decir, cuando Cristo Jesús resucita de entre los muertos el primer día de la semana, allí es declarado Hijo de Dios con potencia. Teniendo estos dos textos, si los comparamos con Génesis, el capítulo 22, versículo 13, el Espíritu nos lleva al siguiente conocimiento. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a ver cómo debemos entender para que vayamos comprendiendo cómo es que Dios se manifiesta en medio de los tiempos y cómo es que Dios se manifiesta en fechas particulares que Él tiene delimitada con la debida antelación. Gálatas dice que el hijo de Abraham es Cristo Jesús. Romanos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios en la resurrección. ¿Qué significa entonces? Cuando leemos Génesis capítulo 22, significa que Cristo Jesús resucitó el mismo día cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac. Precisamente se hizo una transferencia espiritual. El momento aquel cuando Abraham estuvo por sacrificar a Isaac, ese día, con el tiempo, con los años, resultó ser el mismo día que Jesús
resucitó de entre los muertos. Por eso es que el apóstol entonces dice que Jesús es el hijo de Abraham según Gálatas. Lo que quiero mostrarle con estos ejemplos es que Dios actúa, uno, cíclicamente en medio del tiempo, cíclicamente. No en el tiempo que nosotros escogemos, no en las fechas que nosotros escogemos, en las fechas que Dios ha escogido. Justamente el día cuando Abraham estuvo próximo a sacrificar a Isaac, ese día, con el correr de los años, resultó ser el mismo día cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Y Pablo lo recibe, lo entiende por revelación, de forma tal que por eso escribe a los Gálatas y dice que el hijo o la simiente de Abraham es precisamente Jesús, porque hay una transferencia espiritual. Esta es la forma de operar de Dios en fechas específicas que Él ha escogido, y en esas fechas, con el correr de los años, se va manifestando de igual forma una manifestación nueva y una manifestación diferente de parte de Dios. Esta es la forma de operar de Dios. Ahora, estos ejemplos yo los he propuesto para que podamos entender lo próximo que quiero compartir. ¿Cuándo se encarnó Cristo Jesús? Cristo Jesús se encarnó el día 10 del séptimo mes, cuando en el pueblo judío se celebraba el día de la expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur. Y quiero entrar en el detalle para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos llevar sabiduría, como el salmista David lo escribió en el Salmo 90, llevar sabiduría a nuestro corazón de forma tal que podamos vivir los días no conforme la agenda que este mundo presenta, no conforme a la agenda que el mundo nos sugiere para que nosotros vivamos, sino que vivamos de acuerdo a las operaciones del Espíritu de Dios en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo tiene como propósito engañar y entorpecer el entendimiento de las personas para que no les alumbre, es decir, para que no vivan conforme al evangelio del reino de los cielos. Cristo Jesús nace el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, el día conocido como Día de la Expiación o Yom Kippur en el hebreo. ¿Por qué lo establecemos? ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque precisamente el propósito del día de la expiación es exactamente el mismo propósito de la manifestación en carne de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y enfatizo, observe la palabra reconciliar. Reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 20, también vemos este propósito. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y un último texto, Mateo capítulo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Repito, el propósito del día de las expiaciones o el día del perdón, que también es otra forma de cómo lo conocemos en Occidente, el día del perdón, el día cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año
y ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, es el mismo día de la encarnación de Cristo Jesús. Y lo vamos a explicar a continuación. Primero vayamos y entendamos en qué consistía el día de la expiación o el día del perdón de pecados. Levítico capítulo 16, desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día, ponga atención, se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Este es el propósito del día: reconciliar al pueblo con Dios por causa de todos sus pecados. Repito de nuevo, Efesios capítulo 2, versículo 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Jesús nace precisamente el día del perdón de pecados, porque establece juntamente con ese día el propósito, o se cumple, más bien dicho, se cumple el propósito en Cristo Jesús, se cumple el propósito de el día que Dios había establecido anualmente para reconciliar al pueblo. En Levítico también, en el capítulo 23, versículos 27 al 29, también tenemos otra referencia, la leo. Empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones. Observe, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Entonces, repito, ¿por qué estamos estableciendo esto? Y esto es bien importante porque nos añade sabiduría para que sepamos cómo nos corresponde a nosotros vivir y para que nosotros podamos discernir bajo qué circunstancias podemos nosotros intervenir en actividades que este mundo ha establecido y por medio de las cuales trae contaminación y atadura a hombres y a mujeres de Dios. El propósito del día de las expiaciones o el día del perdón de pecado era reconciliar al pueblo, al hombre, con su Creador. Y es precisamente el propósito por el cual Cristo Jesús viene. No podía nacer en cualquier otro día, no podía nacer en cualquier otro momento, porque debían de coincidir la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra con el propósito que Dios ha establecido para cada día. En este caso, para el día de el perdón de pecados, es el propósito reconciliar, pues entonces allí es justamente cuando se juntan los propósitos y se cumplen más bien los propósitos por los cuales Dios había establecido el día 10 del séptimo mes como el día del perdón de pecados. El día cuando el sumo sacerdote entraba una vez al santuario, al lugar santísimo, para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando hablamos del día 10 del séptimo mes, estamos hablando, no lo vayamos a confundir con el calendario actual nuestro. Estamos hablando del calendario hebreo. Dicho sea de paso, no es el mismo que los judíos celebran actualmente o el que los judíos utilizan actualmente.
Con el tiempo, el calendario que el Señor les estableció a la salida de Egipto, con el tiempo ellos lo perdieron. Con la destrucción de Jerusalén por causa de los romanos y el dispersamiento de los judíos por el mundo entero, ese calendario que todavía estaba vigente para esa fecha se perdió. Así es que el pueblo judío actual no está llevando el mismo calendario. Por lo tanto, tenemos que nosotros saber que el día 10 corresponde al calendario que el Señor estableció a la salida del pueblo de Egipto. Pero hay algo más. El día de las expiaciones, el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo en el cual Jesús nació, no era de un año común o cualquiera, sino que correspondió a un año de jubileo. Y lo voy a explicar. Levítico capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años, entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Déjeme explicárselo. La ordenanza del Señor fue de que cada séptimo año era constituido como año de reposo. Es decir, el séptimo año no sembraban, porque la tierra también tenía sus sábados, Shabbat, día de reposo. Pero en este caso cada 7 años. Esto se conoció como año Shemitah. El séptimo año se conocía como año Shemitah. Pero adicionalmente a esto, cada 7 semanas de años, es decir, cada 49 años, el año 50 se consideraba como un año de jubileo, que era el año mucho más excelente porque había una serie de disposiciones de parte del Señor para ese año en particular, por las cuales la vida del hombre comenzaba de nuevo. Cada 50 años el hombre podía tener la oportunidad de comenzar de nuevo, de si había perdido propiedades o si había caído en desgracia, inclusive si había caído bajo una condición de esclavitud. Ese año eran condonadas todas las deudas, todas sin excepción, y el hombre podía recuperar todas sus posesiones, todas sus propiedades y volver nuevamente a comenzar de nuevo. Por eso se le conocía como año jubileo, el año 50. En un año de jubileo fue precisamente que Jesús se encarnó. Así es que tenemos un doble propósito que se cumple en la persona de Cristo Jesús. No solamente era el día del perdón de pecados, sino que además se sumó el contenido de un año de jubileo. Y lo vamos a explicar para que podamos tener claro en qué consiste. Siempre en Levítico capítulo 25, desde el versículo 6 hasta el versículo 17, y aquí se nos explica cómo operaba o en qué consistía el año de jubileo. Leamos: mas el sábado de la tierra
os será para comer a ti y a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Me traslado hasta el versículo 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo. Y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio. Porque según el número de los rendimientos te ha de vender él, y no engañe ninguno a su prójimo, más tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa todo esto? Aquí hay una serie de beneficios que son los beneficios establecidos por Dios en o para el año de jubileo. Y están desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Obsérvelo usted y tomemos nota. ¿En qué consistía entonces? Consistía en día de perdón por los pecados, por el hecho de ser el día de la expiación o el día del perdón de los pecados. Era un día de pregón de libertad a sus moradores. El día comenzaba a la caída del sol, así que tan pronto el sol se ocultaba, comenzaba el pregón. En el año de jubileo comenzaba el pregón declarándose libertad a todos los moradores. Día de recuperar las posesiones que se habían perdido por causa precisamente de haber caído en pobreza o por causa de haber caído en desgracia, por las situaciones que fueran. El hombre volvía a recuperar sus posesiones, no las perdía, pero el hombre no podía disfrutar de ellas. Así es que en el año del jubileo él las volvía a recuperar. Pero tome nota de todo esto, porque esto es importante para poder identificar por qué decimos que Jesús nació en un año de jubileo. Sigo leyendo. Día para recuperar la libertad para quienes habían caído en esclavitud. Día de remisión de deudas, pero hay algo bien importante. En el versículo 15 dice: conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Y versículo 16: conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio. El año del jubileo es bien importante porque en ese año se regulaba la inflación. El pueblo no sufría de inflación. Los precios no se elevaban descontroladamente. ¿Por qué? Porque Dios había establecido precisamente que uno de los beneficios de ese año, del año del jubileo, era de que se regulaba la inflación. En otras palabras, el año del jubileo representa en las Sagradas Escrituras el año del comienzo de una nueva etapa para la vida del hombre, el comienzo de una nueva operación de Dios para el hombre, donde todo comenzaba como si borrándose completamente todo lo que hubiera pasado en el tiempo anterior. Era un año de provisión y de provisión sobrenatural
porque no se sembraba prácticamente por espacio de 3 años. En 3 años completos no se sembraba. ¿Qué quiere decir? Que Dios daba una provisión sobrenatural, y esto nosotros tenemos que destacarlo adecuadamente. Así que el día cuando Jesús es encarnado sobre la faz de la tierra es un día de provisión, es un día de abundancia. La presencia de Jesús sobre la faz de la tierra establece abundancia sobrenatural. Y esto es algo que nosotros debemos de entenderlo adecuadamente. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Juan y leemos acerca de la primera señal, así lo presenta el escritor, la primera señal que Jesús hizo en el inicio de su ministerio confirma precisamente esto que estamos estableciendo por medio de la palabra. Todos nosotros conocemos en qué consistió la señal de Jesús. Transformó el agua en vino. Y no solamente en vino, sino que en un vino de mayor calidad. Porque el Maestresala dice, todo hombre da primero el buen vino y después el que es peor, según la costumbre, según la forma de proceder del hombre. Pero tú has reservado el mejor vino para después. Lo que significa entonces que Jesús es provisión, abundancia de forma sobrenatural para el hombre. Por eso, cuando el enemigo se le presenta en Mateo capítulo 4, y le dice, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan, Jesús nuevamente establece cuál es el propósito de su presencia en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, de nuevo, lo que se está estableciendo es provisión sobrenatural y en abundancia de parte del Señor. Por lo tanto, entonces, se cumple la palabra establecida en la ley de Moisés de que Él viene para cumplir y viene para establecer el propósito mismo por el cual se había establecido el año de jubileo. Así que de nuevo, Cristo Jesús es encarnado el día de el perdón de pecados, es decir, el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, pero particularmente en un año de jubileo, porque es allí donde se conjugan los máximos propósitos de beneficio y de bendición que Dios había establecido para el pueblo, justamente en la persona de Cristo Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 61, que es el texto que Jesús lee en Lucas capítulo 4, versículo 17, establece nuevamente este mismo énfasis del año de jubileo. Déjeme leerlo. Versículo 1, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Y tome nota, versículo 2, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar acción a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Quiero destacar la frase del versículo 2, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová es precisamente un año de jubileo. Es la expresión máxima establecida en las Sagradas Escrituras, por medio de las cuales el hombre, no importaba lo que hubiera sucedido con él, él podía tener la oportunidad de comenzar nuevamente para rehacer su vida como si nada hubiera pasado, que es
precisamente el propósito de la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra. Así es que con todos estos textos nos estamos dando cuenta de que Cristo Jesús se encarna precisamente el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, el día del perdón de pecados o día de las expiaciones de un año de jubileo. El propósito del año del jubileo era precisamente confirmar la razón del por qué Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. En Levítico capítulo 26, en el versículo 13, lo dice claramente: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. La disposición que el Señor había establecido en la ley de Moisés, pero que se cumple en la persona de Cristo Jesús. Y por esto es que nosotros estamos estableciendo por la palabra que Cristo Jesús nace precisamente el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, porque allí es donde concuerdan el propósito del por qué Dios había establecido esa fecha en particular y la persona o el propósito de la persona de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Sin embargo, podemos tener adicionalmente otras evidencias que la misma Escritura nos ofrece para con seguridad decir que la fecha en que Jesús se encarnó fue precisamente ese día. Según Levítico capítulo 25, versículo 10, ese día se pregonaba libertad en la tierra a todos sus moradores. Lo leo: santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. El día comenzaba justamente a la caída del sol. Así es que tan pronto la noche llegaba, se proclamaba libertad en la tierra a todos sus moradores. Esta es la característica principal. Se proclamaba libertad a todos sus moradores. Ahora, si usted lo compara con Isaías capítulo 61 y con Lucas capítulo 2, esto se da justamente en la persona de Cristo Jesús. Lo leímos, Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Se da el cumplimiento en la persona de Cristo, pero adicionalmente, si leemos en Lucas capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, y este relato solamente lo presenta Lucas, que esa noche, esa promulgación muy particularmente se dio de forma espiritual con la manifestación de los ángeles que se les aparecieron a los pastores ese día. Leo versículo 8, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Tomemos nota de esto: y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que la noche que Jesús nace, es decir, la noche que Jesús es encarnado,
esa misma noche se cumple la palabra de Levítico capítulo 25, versículo 10. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Os ha nacido hoy un Salvador. Libertad a todos sus moradores. Así que tenemos entonces aquí una evidencia adicional que la palabra del Señor establece acerca de el día que Jesús se encarnó, el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Anteriormente, nosotros no habíamos visto este texto y no lo habíamos entendido de esta forma. Habíamos visto como un relato de que los ángeles se le aparecieron a los pastores y nada más. Pero tiene una razón de ser. Es precisamente la promulgación, el pregón que los ángeles establecieron acerca de el cumplimiento de la palabra de Levítico 25, versículo 10, en la persona de Jesús. Ese año particular no solamente se dio el pregón natural al que ya todos estaban acostumbrados cada 50 años, sino que adicionalmente pues los ángeles se unieron de parte del Señor para establecer esta confirmación de que se establecía libertad, el pregón de la libertad a todos sus moradores. Pero hay otra evidencia adicional. Volvamos nuevamente a Levítico capítulo 25, versículo 10. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, que es lo que acabamos de ver, pero adicionalmente dice, este os será jubileo, y ponga atención, y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Aquí está la segunda evidencia. Volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. En la persona de Jesús, esto también se cumplió. ¿Dónde está? En Lucas capítulo 2, versículo 4. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Bethlehem, es decir, Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Así que la segunda evidencia que el Levítico presenta también se cumple en la vida de Jesús. Claro, hubo de por medio un censo, así es que el censo era sencillamente la excusa para que José y María subieran a Belén y que Jesús naciera precisamente en Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David. Pero en cumplimiento, y lo que quiero señalar que aunque hay un elemento natural, como lo era el censo, espiritualmente se estaba cumpliendo una palabra que había sido establecida de forma profética prácticamente en el libro de Levítico, en el capítulo 25, en el versículo 10. Así que no podemos ver lo natural, tenemos que ver lo espiritual, que detrás de todo eso se estaba desarrollando la segunda evidencia de que por el cual Jesús habría de nacer el día de la expiación o día del perdón de pecados, esa misma noche. En Hebreos capítulo 3, versículos 6 al 8, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Jesús es el cumplimiento de la palabra profética establecida en la ley de Moisés, por medio de quien el hombre encuentra
el beneficio de la reconciliación, el beneficio de la provisión, el beneficio de comenzar de nuevo, el beneficio de cancelar todas las deudas que se hayan tenido por causa del pasado. Es el cumplimiento. De allí entonces que es importante que nosotros entendamos la razón del por qué Dios escogió ese día para que Jesús se encarnara y viviera entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, el apóstol escribe y dice, y aquel verbo, aquella palabra, la palabra de Dios, verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesús, el Cristo, fue hecha. Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Cuál plenitud? Justamente la que acabamos de señalar como el beneficio del día del perdón de pecados en un año de jubileo. Esa plenitud, que es la plenitud máxima, ¿en qué consiste? En que el hombre puede comenzar de nuevo. El hombre recupera todas sus posesiones, recupera su estima. Si es esclavo, recupera la libertad. Es un año de provisión sobrenatural, un año donde se regulan todas las cosas, donde la explotación se cancela y donde la inflación se elimina, un año de la provisión sobrenatural del Señor, el año agradable del Señor. En Lucas capítulo 24, versículo 44, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que el propósito, como lo establecí desde un principio, es para que nosotros sepamos conocer la manifestación de Dios en medio de los tiempos y para que nosotros caminemos sabiendo cuál es la voluntad buena y agradable del Señor para cada una de nuestras vidas, para que no vivamos la vida como si no tuviésemos o como si no supiésemos lo que Dios está haciendo y qué es lo próximo que Dios va a hacer. Tenemos que tener la seguridad y en la seguridad el discernimiento para saber, óigame bien lo que voy a decir, para saber en qué debemos de intervenir y en qué no debemos de intervenir. Hay pueblo, y me estoy refiriendo a hombres y a mujeres de fe, que están caminando en contaminación, porque no saben discernir, porque no saben que no les conviene participar ni activarse en fechas que el hombre ha establecido como celebraciones, inclusive religiosas. Hay pueblo que está caminando en mucha contaminación, excesiva contaminación, y por lo tal no podrán, mientras se mantengan en esas actividades, no podrán prosperar, no podrán resplandecer, no podrán tener despertamiento espiritual. Es conveniente que los hombres y mujeres de Dios podamos entender que hay actividades que no debemos de participar, que tenemos que rechazarlas, que tenemos que renunciar a ellas, porque son fuente de contaminación, son fuente abominable al Señor. Hay muchas iglesias
muchas iglesias y muchos pastores y muchos ministros que están alimentando contaminación en sus congregaciones, que están llevando contaminación en sus congregaciones o a sus congregaciones. Por más que pidan avivamiento y por más actividad de promoción que hagan, si siguen participando en fechas festivas que el hombre ha establecido y que no están conforme a la palabra, lo único que podrán recibir es abominación y reprensión de parte del Señor. Apartaos, obradores de maldad, porque nunca os conocí. Por lo tanto, entonces, es necesario que nosotros nos sujetemos a la palabra y que caminemos conforme a la palabra, no conforme a lo que este mundo establece, porque claramente la palabra declara, y algo que conocemos, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que si queremos despertamiento y queremos ver la manifestación sobrenatural de parte de Dios, porque la hay, es necesario que nosotros desechemos y caminemos conforme a lo que el Señor establece. Te bendigo la paz del Señor Jesús sobre tu vida. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.